Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 30 de abril del 2024. Empiezo con la buena noticia, ya solo falta un día para el lanzamiento del programa Bien Informado en Radio Mágica, en el cual participaremos como comité con secciones cortitas en las que explicaremos las principales noticias del día y que estarán intercaladas con la buena música que uno siempre encuentra en Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. Bien Informado irá de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, así que va a ser otro espacio en el que nos podremos encontrar. Aprovecho para comentarles otra cosa también. Algunos de ustedes a veces me escriben por WhatsApp para hacerme preguntas concretas o para compartirme comentarios sobre cómo están viendo las noticias. Yo les invito en general a todos a que hagan eso. Normalmente hago una de dos cosas, si es que es algo que pueda contestar rápidamente. Lo que hago es pasarles un audio con una reflexión breve. O si recibo varios comentarios en un mismo sentido, más bien decido abordar el tema en el podcast siguiente. Pero yo valoro mucho esa interacción personal, que es algo que siempre he querido tener con nuestros suscriptores. Así que si quieren preguntar algo, comentar algún tema o sugerir cualquier cosa, no duden en escribirme, ya sea directamente por WhatsApp, ustedes tienen mi teléfono, o a mi correo augusto@comitedelectura.pe. Yo sé que muchas veces, porque a mí también me pasa, uno se siente corto de preguntar porque piensa que la pregunta puede ser tonta o mostrar ignorancia. Yo les digo, nunca piensen eso. Pregunta el que quiere aprender, el que quiere saber, el que tiene curiosidad. Preguntar es lo más saludable del mundo porque además todos somos ignorantes, solo que en distintos temas. La idea es que aprendamos entre nosotros, que tengamos siempre apertura a conocer más. Así que nada, pregunten todo lo que quieran. Ok, vamos con las noticias del frente político. Veo que después del fallo del Tribunal Constitucional, que dio una medida cautelar para suspender la medida cautelar que a su vez había dado el Poder Judicial para reponer a los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez, que habían sido inhabilitados por el Congreso, ahora la Junta ha convocado a sus respectivos suplentes para reemplazarlos. Les explico rápidamente este trabalenguas porque realmente es algo muy enrevesado. Pero los protagonistas acá son dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez. Primero, el Congreso los sacó de la Junta con una inhabilitación. Luego, el Poder Judicial los volvió a poner con una medida cautelar. Y luego, el TC los ha vuelto a sacar con otra medida cautelar. Así que ahorita técnicamente están fuera, aunque ciertamente hay mucho que se puede discutir sobre la constitucionalidad o la legalidad del fallo del TC que dispuso esto último. Aquí quiero compartirles una pequeña reflexión respecto de cómo veo yo este tema. Esta disputa se ha planteado como un conflicto de competencias entre el Congreso y el Poder Judicial. Fíjense, un conflicto de competencias es, digamos, cuando dos entidades del Estado dicen, esto me toca hacerlo a mí. Pero hablamos de una competencia que no pueden ejercer esas dos instituciones a la vez porque podrían superponerse o emitir decisiones contradictorias y por tanto el TC es el que tiene que decir, un momentito, el que tiene esta competencia es la entidad X y la entidad Y no tiene nada que hacer aquí, así que se debe abstener. Ok, si entendemos esto de esta forma, que es a mi juicio cómo se debe entender, digamos, un conflicto de competencias, entonces comprenderemos que la disputa entre el Congreso y el Poder Judicial no es un conflicto de competencias. No es que haya una misma competencia que se están disputando dos entidades del Estado, porque el Poder Judicial no está pretendiendo tener la competencia de sancionar políticamente a altos funcionarios. Esta es una competencia que claramente tiene el Congreso y nadie está disputando eso. Lo que se está disputando, más bien, es algo distinto, vale decir, si el Congreso puede llevar como se le dé la gana, digamos, un proceso de sanción política a un alto funcionario, es decir, si esta es una competencia del Congreso que es absolutamente discrecional o si tiene límites. Y el Poder Judicial, repito, no está objetando que esa sea una competencia del Congreso. Lo que está diciendo es que esa competencia tiene límites y el Congreso los ha transgredido. Por ejemplo, el límite que es el derecho al debido proceso de los sancionados. Es decir, está haciendo un control legal de cómo se ejerce esa competencia y eso, distinto a lo que vienen diciendo algunos constitucionalistas más inclinados hacia la posición del Congreso,
No es un conflicto de competencias. Dicho de otro modo, al TC no le correspondía pronunciarse sobre este tema. Y como han señalado otros constitucionalistas más cercanos más bien a la posición del Poder Judicial, lo que ha hecho el TC es violar un artículo de la Constitución, el 139 numeral 2, que dice que ninguna institución se puede entrometer en un proceso judicial en trámite. Esto es bastante obvio para mí, pero claro, es perfectamente válido que cualquiera de ustedes pueda argumentar en sentido contrario. Como ustedes saben, el lema del comité es sin dueños de la verdad, y esto aplica especialmente cuando estamos discutiendo sobre temas legales, en los cuales el margen de interpretación de las normas puede ser amplio y por tanto puede admitirse posiciones contrapuestas. Pero en cualquier caso, la noticia de hoy es que la Junta decidió convocar a Abraham Siles y Mónica Rosell, que son los suplentes de Tello y Vázquez. Es decir, no está disputando en lo inmediato ni mostrando interés en desacatar lo que ha dispuesto el TC en su fallo, sino que lo van a implementar ipso facto, como se dice. Esto puede tener que ver con que la Junta considera que no debe quedar sin quórum o impedida de tomar decisiones importantes que están pendientes, como la posible destitución de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, o la ratificación de las autoridades de los organismos electorales que están pidiendo continuar en sus puestos. Recordemos que antes estas personas declinaron incorporarse a la Junta porque, si mal no recuerdo, acababa de aprobarse la medida cautelar del Poder Judicial que ordenaba reponer a Tello y Vázquez, o al menos eso pasó en el caso de Abraham Siles, que vista esa medida decidió declinar. Mi sensación personal es que incluso si ellos creen que la Corte Suprema va a ordenar en última instancia la reposición de Tello y Vázquez, igual resultaría valioso que asuman sus posiciones aunque sea temporalmente, si es que eso impide que la Junta se paralice, porque tampoco es la idea que esté inoperativa, habiendo temas delicados que aprobar. Digo esto sin conocer la posición que puedan tener sobre el caso de Benavides, por ejemplo, o sobre la ratificación de las autoridades electorales, Siles y Rosell, porque debería ser irrelevante, no deberíamos estar decidiendo si entran o no los suplentes en función a las posiciones que puedan tener sobre un determinado tema. Dicho ese paso, ayer se evaluó en el Poder Judicial el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses que la Fiscalía ha formulado contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero no se ha comunicado todavía una decisión al respecto. Ella dijo en la audiencia, según cita La República, que, abro comillas, no me corro del sistema de justicia, no temo una decisión judicial, cierro comillas. Algunas noticias adicionales que veo sobre Patricia Benavides, que es importante mencionar. Una es que La República informa que ella ha convertido, digamos, un inmueble suyo en patrimonio familiar, del que también son beneficiarias sus hijas, que es algo que va a ser interpretado por algunos como que está queriendo protegerse de una eventual medida de embargo que pueda dictar el Poder Judicial en contra de sus bienes. Luego veo una nota en El Comercio que señala que la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú, SAC, que es la compañía vinculada al detenido Giancarlo Valer, que supuestamente ganó licitaciones en el Ministerio Público por acuerdos bajo la mesa con los entonces asesores de Benavides, incluyendo el pago de sobornos, pues ha obtenido órdenes de compra significativas con varias otras instituciones del Estado, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Poder Judicial, la Contraloría y municipalidades. Esto no significa que esta empresa haya cometido necesariamente corrupción en todas esas otras órdenes de compra con entidades tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial u organismos autónomos. Pero dado lo que se sabe sobre esta presunta entrega de coimas en los negocios que hizo con la Fiscalía, ciertamente amerita una mayor investigación. Porque lo que hizo esta empresa en la Fiscalía, por ejemplo, fue influir para modificar los términos de la licitación y así poder beneficiarse o garantizarse la adjudicación a su favor. Ok, sobre la presidenta Dina Boluarte veo que están saliendo algunos personajes a defenderla de la imputación revelada este último fin de semana en los programas dominicales de que la Fiscalía le habría filtrado las preguntas antes de ir ella a declarar sobre el tema de las muertes en las protestas, lo cual sería altamente irregular y hasta podría ser considerado un caso de obstrucción a la justicia. El primer ministro Gustavo Adrianzen, que estaba en los últimos días un poco retirado del protagonismo mediático, negó que le hayan filtrado las preguntas a la presidenta, que afirmar tal cosa resulta ofensivo a su criterio y que, abro comillas, alguna mente afiebrada tiene que haber llegado a esas conclusiones, cierro comillas.
está tratando de descalificar a quien ha revelado tal cosa, que ha sido pues un testigo protegido. Da a entender que lo pudo haber hecho, lo que pudo haber hecho en todo caso el abogado de Boluarte es hacer un documento que tenga preguntas posibles que les podría haber hecho la fiscalía y las respuestas que habría que darle a esas preguntas, que es algo que sí hacen los abogados con cierta frecuencia. Lo que es clave aquí, como les decía en el podcast de ayer, es eventualmente enterarnos quién es ese testigo protegido y cuánta credibilidad tiene su testimonio. No lo sabemos mientras su identidad siga estando bajo reserva. Por su parte, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, ha dicho que si la presidenta hubiese tenido un acuerdo o un intercambio de favores con Patricia Benavides, lo esperable hubiese sido que se archive la investigación en su contra. Pero en sentido estricto hubiese sido muy difícil que ocurriera esto pues al poco tiempo de las muertes en las protestas, porque hubiese generado reacciones muy airadas. Entonces, no es que yo esté dando por hecho que haya habido un pacto entre Benavides y Boluarte, porque la información que ha salido sobre esto todavía requiere confirmación. Pero si lo hubiese habido, en el caso hipotético, ¿no es cierto?, distinto a lo que afirma el abogado Campos, lo esperable hubiese sido que demoren un poco ese archivamiento para dejar que las aguas se calmen un poco y hacerlo cuando pudiese pasar más desapercibido. Así que este argumento del abogado Campos no necesariamente se sostiene. Él dice en todo caso que, entre comillas, desconozco completamente que pueda haber habido un pacto entre Boluarte y Benavides y que no conoce, dice él, a Óscar Nieves, también consejero legal de la presidenta en su momento, a quien se le imputa haberle pagado justamente coimas a los miembros del entorno de la suspendida fiscal de la Nación Benavides. Otra noticia que vale la pena comentar sobre Boluarte es que ha tenido una suerte de discrepancia pública con su ministro de Economía, José Arista. Este ha estado en una pequeña gira mediática para tratar de deslindar responsabilidades respecto de la reciente reducción de la calificación crediticia del Perú por la agencia Standard & Poor's y para explicar por qué el Ejecutivo no está observando pues, algunas leyes claramente dañosas para la economía que está aprobando el Congreso. Una de las justificaciones que dio Arista es que el suyo era, o el gobierno al que él pertenece, es un gobierno débil, eso fue lo que dijo, que no tenía bancada propia en el Congreso. Y a la presidenta parece no haberle gustado pues, esta declaración y ha salido o ha tratado de enmendarla en un evento en Palacio, diciendo, abro comillas, este gobierno de esta mujer andina que no tiene bancada en el Congreso, pero que tiene grandes amigos en las bancadas, y es el gobierno que tiene la mejor relación con el legislativo, y por eso podemos avanzar en aquellos derechos e intereses de la población, cierro comillas. Hay partes de lo que dice Boluarte que son ciertas y otras que no. Es verdad que su gobierno tiene una relación pacífica, podría decirse, con el Congreso, pero básicamente porque es completamente dependiente de él y no se atreve pues siquiera a objetarle algo públicamente, como el propio Arista ha reconocido. Ahora, que eso lleve a, entre comillas, avanzar en los derechos e intereses de la población, es algo pues muy distinto. Es muy difícil, por no decir imposible, afirmar que ese acuerdo de cooperación entre, digamos, el gobierno con las bancadas del Congreso, las bancadas, entre comillas, amigas, está generando pues reformas o avances de cara a la población. Es eminentemente un pacto de supervivencia política mientras le sirva a las partes, es decir, enfocado en sus intereses políticos, no los intereses de la población. Y claro, también podríamos discutir sobre el concepto de, entre comillas, amistad que tiene Boluarte, si lo vemos a la luz del tipo de amistad que tiene con, por ejemplo, su Waiki, Wilfredo Oscorima. En fin, según Boluarte, abro comillas, no somos un gobierno débil, somos un gobierno que estamos construyendo madurez democrática y política para que en adelante no venga ningún grupito que quiera quebrar la democracia, el Estado de Derecho y en menos de 5 años tengamos 6 presidentes. Somos un gobierno sólido, fuerte y unido a pesar del ruido político. Cierro comillas. Juzguen ustedes cuánto de verdad hay en esto y compártame pues sus opiniones. Yo pensaría que la creciente debilidad e impopularidad de un gobierno más bien genera las condiciones para que pueda aparecer un político antisistema electoralmente viable, pero de esto podremos hablar en otra ocasión. Y tampoco creo que deba dejarse pasar o dejar de criticarse enfáticamente, en este caso al ministro Arista, por el comentario muy impertinente que hizo cuando estaba siendo entrevistado por Mávila Huertas en RPP, de decir que, entre comillas, iba a arrancar un suspiro en la cabina al referirse a la gestión del exministro de Economía Miguel Castilla, quien ha sido pareja de Huertas. Mucha gente no entiende, pero es ofensivo y sexista que Arista le diga a Huertas, la periodista mujer que lo está entrevistando, que está pensando ella más en su expareja que en hacerle a él las preguntas que tiene que hacer.
Este tipo de bromas son pues inaceptables de un político en su posición y en relación con la prensa en mayor medida. Muy penoso pues lo de Arista, espero se haya dado cuenta. Ok, vamos rápidamente con el Congreso. La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó denunciar de oficio a los congresistas Darwin Espinosa y de Acción Popular, Darwin Espinosa de Acción Popular y Kira Alcaraz de Podemos Perú por este supuesto esquema de intercambio de favores mediante el cual Espinosa logró que Alcaraz contratara a su pareja y él se dio más bien un puesto a Alcaraz en la Comisión de Ética y también contrató una llegada suya. La denuncia fue aprobada por unanimidad. Creo que aquí el Congreso está tratando de sobrecompensar por el enorme escándalo que se ha armado y justificadamente, debo decir, porque los congresistas han decidido subirse los sueldos, aumentando en como 3.000 soles la asignación parlamentaria que reciben, que es un adicional a su sueldo que no tienen que sustentar. Realmente es un escándalo, como lo son las justificaciones que han venido dando algunos congresistas, como Valdemar Cerrón, que básicamente ha dicho que es poquita plata para el tesoro público y que, abro comillas, permitirá que brindemos un mejor servicio, cierro comillas. ¿Cuál servicio exactamente? Porque muchos congresistas parecen estar ahí, trágicamente la mayoría, solo para servirse ellos mismos y no precisamente para servir a sus electores. Pero fíjense un poco más en lo que ha dicho Cerrón, que es curioso, y le cito, abro comillas, la ciudadanía debe entender que aquí ya debe haber un socialismo, que todos debemos ganar porque trabajemos igual. Aquí no se trata por igual, se ataca al Congreso, pero no se ataca a otras instituciones que reciben un beneficio, cierro comillas. Si fuera un poquito más articulado Cerrón, esta podría ser pues una frase sacada de un libro de George Orwell. Vean cómo Cerrón está tratando de dar a entender que vivir ellos, los congresistas con privilegios, es lo que manda el socialismo. Es decir, que todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Dicho sea de paso, los congresistas aprueban cosas como los retiros de los fondos de las AFP o ahora probablemente retiros de la CTS, porque creen que eso les va a aumentar su alicaída popularidad, que está más bien por los subsuelos. Pero eso no ocurre, es decir, todo lo que hacen por demagogia ni siquiera es que redunde en favor de ellos en términos de popularidad. En fin, solo para completar la información, la Comisión de Ética también aprobó suspender a la congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, por 60 días por un caso de, entre comillas, mucho sueldo, uno de tantos que hay, por supuesto. Igualmente se aprobó una sanción de 60 días sin sueldo contra Roselia Muruz de Avanza País, y esta congresista terminó haciendo un berrinche contra su colega de bancada, Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética, diciendo que iba a publicar los videos de sus fiestas, de las fiestas de Bazán. Recordemos que a Muruz la denunciaron por haber mentido sobre su participación o involucramiento en la fiesta de cumpleaños de su pareja, que ella misma organizó, aunque inicialmente lo negó, y luego de la cual hubo un asesinato, como se acordarán algunos de ustedes. Por otro lado, hoy estarán citados a la Comisión de Fiscalización el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Escorima, así que vamos a ver pues, si terminan yendo o no. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.